Hola, ¿cómo están? Vamos por nuestra tercera semana del segundo trimestre de biología. Comencemos. Hoy quiero recibirte con esta introducción, debido al tema que vamos a ver. Somos afortunados porque México posee una biodiversidad de fama mundial, que también tiene un papel relevante en nuestras expresiones culturales. ¿Quieres saber cómo se relaciona esta gran riqueza natural con nuestra identidad nacional? ¡Acompáñame! Muy bien, comencemos con nuestro tema del día de hoy. Y la pregunta detonante es, ¿qué es la cultura de la biodiversidad? La biodiversidad natural es de carácter biológico. La diversidad cultural tiene una naturaleza social, simbólica, que se manifiesta en múltiples facetas, entre otras el lenguaje y la palabra hablada. Ambas están interrelacionadas por los bienes y servicios que una recibe de la otra: alimentos, fibras, energía y agua. En esta imagen podemos ver la gran biodiversidad de alimentos que tenemos en nuestro país, la diversidad de la cultura y su gente, y la diversidad de flora y fauna que tenemos dentro de nuestro país, en nuestro territorio nacional. La riqueza de México, en nuestro hermoso y maravilloso país, su gente, platillos, costumbres, tradiciones, etnias, la flora y la fauna, minerales y mantos acuíferos. Te invito a ver el siguiente video para que entendamos mejor el tema de hoy. La diversidad biológica o biodiversidad es un concepto que hace referencia a la variedad de organismos vivos que habitan el planeta, a su variabilidad genética, a los ecosistemas en los cuales habitan, así como a los países o regiones donde se ubican los ecosistemas. Esta biodiversidad es consecuencia de los procesos evolutivos de la vida y de los cambios atmosféricos de nuestro planeta, pues a lo largo de millones de años se han originado nuevas especies de plantas, animales y otros organismos. En este proceso, México ha salido beneficiado, ya que gracias a su ubicación geográfica posee una amplia variedad de climas y de relieves terrestres, los cuales favorecen la existencia de una amplia variedad de especies. De hecho, en nuestro país vive el 10% de la fauna y flora de todo el mundo. ¿Puedes creerlo? A nivel mundial, México ocupa lugares importantes en cuanto a su diversidad de mamíferos, anfibios, reptiles y plantas. Y por si eso te parece poco, existe una amplia variedad de especies endémicas, es decir, que solo existen aquí, en nuestro país. Como quien dice, 100% hecho en México. ¿Cómo se relaciona la gran biodiversidad del país con nuestra identidad nacional? La comida puede ser el ejemplo más evidente, porque la gran variedad de ingredientes que contiene la gastronomía mexicana proviene de la naturaleza. Todas esas frutas, verduras, especias, semillas y carnes se transforman en deliciosos platillos que se comen a diario, o que son los principales invitados en las fiestas patronales, bodas, 15 años y ceremonias, entre muchas otras celebraciones. Incluso dichos alimentos se trasladan a los códices y a los grandes murales mexicanos. Pero hay otros aspectos de la biodiversidad que dejan huella en nuestra identidad cultural, como el escudo de nuestra bandera, que se compone de un águila que simboliza la fuerza y valentía de los guerreros, una serpiente que junto con el águila representan la dualidad del cielo y la tierra, un nopal y sus tunas, que simbolizan los corazones de los guerreros vencidos, un listón entre el laurel y el encino que indica la unión entre los mexicanos, y el islote y el agua que hace referencia a los lagos de Texcoco y Tenochtitlán. También hay otros animales que forman parte de nuestra identidad cultural, como la guacamaya roja, que en la cultura maya era una deidad que simbolizaba el sol, y para los aztecas representaba al dios del fuego. O el jaguar, que era la representación del cazador y un emblema para las comunidades olmeca, maya, azteca, zapoteca y tolteca.
¿Y qué decir del cenzontle, que se representa en extraordinarios bordados y que se convirtió en una fuente de inspiración para Nezahualcóyotl, quien hizo un poema sobre su canto? Amo el canto del cenzontle, pájaro de 400 voces. Amo el color del jade y el enervante perfume de las flores. Pero más amo a mi hermano el hombre. Esta es una pequeña muestra de la relación que existe entre nuestra biodiversidad e identidad cultural. México tiene el privilegio de ser un país con una extraordinaria biodiversidad, la cual invariablemente se presenta en la comida, la música, los textiles, la literatura, las fiestas, las tradiciones, así como en todas las manifestaciones de nuestra identidad cultural. ¿En qué otros objetos o momentos identificas que se interrelacionan la biodiversidad y las expresiones culturales de México? Es muy interesante toda la riqueza de nuestro país. Bueno, pues también vamos a hablar de lo que es una milpa. En México denominamos milpa del náhuatl milpa de mili, parcela sembrada y pan encima de. Al sistema agrícola tradicional conformado por un policultivo que constituye un espacio endémico de recursos genéticos. La milpa también puede ser solo el maíz. La planta principal de la milpa es el maíz, aunque también puede estar comúnmente compuesta por la tríada mesoamericana. Esta tríada se conoce como maíz, frijol y calabaza. Otra opción es que el maíz se acompañe con chiles, tomates y quelites. Aquí en esta imagen podemos ver un ejemplo de lo que es la milpa del sistema agrícola cultural de nuestro país, milpa mexicana. Está compuesta de maíz, frijol, calabaza, chile y quelites. Aquí tenemos al quelite, al maíz, frijol, calabaza, flor de calabaza, chile y un ingrediente delicioso para nosotros que es el huitlacoche. ¿Qué es el huitlacoche? Es un hongo que se desarrolla en las mazorcas. ¿Qué tipo de mazorca? Las mazorcas tiernas. Y es considerado una exquisitez culinaria en nuestro país. Se habla de una fórmula de la milpa tradicional mexicana. Al sistema agrícola tradicional conformado por un policultivo que constituye un espacio dinámico de recursos genéticos. Su especie principal es el maíz, acompañada de diversas especies de frijol, calabaza, chiles, tomates y muchas otras, dependiendo de la región. Por ejemplo, a la combinación maíz, frijol, calabaza se le conoce como la tríada mesoamericana, como lo habíamos mencionado anteriormente. En este sistema agrícola se aprovechan plantas que crecen de manera natural, principalmente las herbáceas, conocidas como quelites, verdolagas, quintoniles, guanzontles, nabos, romeritos, entre otras. Al mismo tiempo se aprovechan arbustos y árboles que habitan ahí en el campo y proporcionan frutos, fibras o semillas de interés local o regional. También habitan especies que afectan los cultivos como algunos insectos, como el gusano del elote. Se aprovechan los recursos de agua, luz y suelo. En este ecosistema, estas interacciones favorecen una tierra de cultivo. Te invito a ver el siguiente video para que te des cuenta toda la riqueza del maíz. De México para el mundo. ¿Sabías que en América Latina existen cerca de 220 razas de maíz? Y que de estas, 64 se producen en México y 59 son nativas de nuestras tierras? Es decir, que solo en ellas se cultivan. ¿Cómo es que nuestro país cuenta con esta gran variedad?
Según los científicos, todo empezó con el teocintle. Los antiguos agricultores encontraron esta planta y sus mazorcas estaban cubiertas por granos, así que decidieron cultivarlos. Al paso del tiempo, se dieron cuenta de que las plantas y las mazorcas eran diferentes de una zona a otra, por lo que variaba el sabor de los granos y algunos se molían con mayor facilidad. Entonces, muy sabiamente, según sus necesidades, seleccionaron los mejores granos para sembrarlos nuevamente. Y así, generaron nuevas variedades de maíz. Sin duda, esta es una de las técnicas más antiguas y exitosas que existen para crear nuevas especies. Pero la situación no quedó ahí, pues hoy en día, los científicos también realizan cruzas para mejorar el maíz utilizando una técnica muy sencilla. ¿Cómo lo hacen? Su técnica consiste en colocar el polen de una variedad de maíz en las espigas de otra variedad. Cuando crece la mazorca, sus granos son de una nueva variedad. Pero el maíz no solo ha servido de alimento, también nos ha permitido entender y contar nuestra historia. Para los mexicanos, el maíz está entrelazado con nuestra historia, tradiciones y mitos de la creación. Imagínate que de acuerdo con la mayoría de las culturas prehispánicas, el mundo se creó a partir del hombre de maíz. Tan importante fue el maíz para nuestros ancestros que crearon fiestas y ritos en torno a él, que todavía conservamos. Un ejemplo es la celebración de los nahuas conocida como el Otlamanalistli, donde se ofrenda maíz tierno a las divinidades para agradecerles el alimento vital. Y por supuesto que es un alimento vital porque ¿puedes comer sin tortillas? Pero no todo es fiesta, pues la ingeniería genética ha desarrollado técnicas para crear maíz transgénico, con la capacidad de producir una sustancia tóxica. Vamos a conocer cómo es el procedimiento. Los biólogos colocan el gen de una bacteria en una célula de maíz, y el resultado es una planta que produce una sustancia tóxica capaz de combatir plagas. Si el maíz transgénico contiene su propio insecticida, ¿puede hacernos daño? Actualmente no se sabe con certeza, porque no se han realizado pruebas suficientes a las personas que lo consumen. Aunque se ha podido observar que el polen del maíz transgénico atrofia a los gusanos de la mariposa monarca y puede matar a los pájaros que se alimentan de esta planta. Además, puede contaminar a las plantas de maíz nativas y modificar sus características. Y no solo eso, producirá semillas híbridas que no podrán reproducirse. Por lo que el agricultor tendrá que comprar semillas. Esto incrementará los gastos de producción. Pero esperen, les tengo una noticia. Debido a que el uso de maíz transgénico contaminaría a las razas nativas de México, la Universidad Autónoma de Chapingo ha desarrollado cerca de 90 proyectos para crear tecnologías que incrementen la productividad de los cultivos de maíces nativos y así apoyar el rescate de los maíces regionales. Una buena noticia, ¿no crees? Recorre los mercados de tu localidad y pregunta cuáles son las razas de maíces que ahí se venden. Por cierto, ¿qué vas a comer hoy? ¿Se te antoja un pozole? ¿O unas enchiladas verdes? Como te podrás dar cuenta, es muy interesante conocer lo que produce nuestro país. Todos los días comes tortillas, comes vegetales y tal vez nunca te habías preguntado de dónde viene, por qué, y por qué está en nuestro país, pero te puedes dar cuenta que hay una gran diversidad y nuestro país tiene una riqueza cultural muy deliciosa además. También hay algo que se llama la domesticación del maíz. El maíz, uno de los cereales más importantes del mundo, fue domesticado por el hombre hace unos 8.700 años en la cuenca del río Balsas de México. Entre esos restos también hallaron indicios de la domesticación de una especie de calabaza. El maíz, con las características que nos conocemos ahora,
es producto de la evolución de la especie silvestre llamada teosinte, la de genética más cercana a la planta cultivada. Este cultivo se originó mediante el proceso de domesticación que llevaron a cabo los antiguos habitantes de Mesoamérica. A partir de los teocintles, gramíneas muy similares al maíz que crecen de manera natural principalmente en México y en parte de Centroamérica. México es el centro de origen del maíz. El maíz, como tributo en la época prehispánica, según la Facultad de Economía de la UNAM, el maíz junto con el frijol, el cacao, chile, algodón, además de otros productos terrestres y animales, como los peces, guajolotes, fue utilizado como método de pago al tributo. La planta de maíz tiene dos tipos de raíces. Unas, las llamadas raíces principales, coronarias o nodales, son las más profundas. Las otras son las llamadas adventicias o de anclaje. Los olmecas y los mayas cultivaban numerosas variedades de maíz a lo largo de Mesoamérica y lo preparaban cocinado, molido o procesado a través de la nixtamalización. Para los mayas, el maíz era lo principal en su cultura. El maíz es un cereal de la familia de las gramíneas, al igual que el trigo, que destaca su riqueza en el almidón y en menor medida en grasas y proteínas. Actualmente el maíz, sea maíz, constituye el tercer cereal más cultivado en el mundo después del trigo y el arroz. Te quiero presentar el siguiente video, que es muy interesante. En tiempos inmemoriales, los dioses dieron el maíz a los primeros mexicanos para su sustento. Cuentan los sabios nahuas de la Sierra Nororiental de Puebla que el maíz nació en una cueva de la montaña, donde lo pusieron los dioses. La hormiga arriera encontró el grano y fue la primera en mostrarlo a los hombres. Por eso los nahuas llaman al maíz rojo Zicataol. Zicat significa hormiga, arriera, y taol, maíz. Según la tradición, el primer maíz fue rojo. En otros relatos indígenas se menciona al pájaro carpintero o al ratón como los animales que enseñaron el maíz a los hombres. Un héroe mítico de las historias nahuas es Centiópil, el niño dios maíz que nació de un maíz rojo. Enseñó a los primeros hombres a sembrar y a cocinar el grano, los adiestró en la agricultura y les dio la danza y la música para celebrar la vida y venerar a los ancestros.
estas historias antiguas llegan hasta el valle de Tehuacán, Puebla. Bajo un cielo azul y un intenso sol, en medio de este paraje desértico, rodeado de cardones, cactus, huizaches y ceibas, se halla la Cueva del Maíz, sitio sagrado y protegido, uno de los lugares del mundo donde nació el maíz. La cueva está al pie de un macizo de roca de la región de Coscatlán. Ahí los arqueólogos han encontrado viejos teocintles, antepasados silvestres del maíz y vestigios de vida de 10.000 años atrás, cuando los habitantes originarios comenzaron a domesticar el maíz y otras plantas. La Cueva del Maíz aún conserva huellas arqueológicas del paso del hombre nómada a la vida sedentaria en las primeras comunidades, de la recolección y la caza a la invención de la agricultura. La dura montaña ha sido testigo de la evolución biológica y cultural del maíz y del hombre, desde el descubrimiento del teocintle, planta a la que los primeros campesinos seleccionaron y mejoraron hasta crear el maíz, hasta el tiempo en que el cultivo del grano se convirtiera en uno de los cimientos de la civilización del Valle de Tehuacán y su gran cultura. Del teocintle surgió el maíz, gracias a la sabiduría milenaria y al paciente trabajo campesino. La selección de semillas se hizo año con año, por generaciones, mejorando la planta, haciendo que el grano se fortaleciera y la mazorca se hiciera más grande. Según la antigua tradición náhuatl, el hombre y el maíz fueron creados juntos. Dice el Popol Vuh, el libro sagrado de los antiguos mayas, de maíz amarillo y de maíz blanco se hizo su carne. De masa de maíz se hicieron los brazos y las piernas del hombre. Únicamente masa de maíz entró en la carne de nuestros padres. En la historia humana, el hombre hizo el maíz y el maíz formó al hombre mesoamericano. Desde entonces, el maíz organiza el calendario y las matemáticas, es alimento y fuerza, identidad de los pueblos campesinos. Por eso, desde su origen, maíz y pueblos originarios de México forman parte de la misma historia. La evolución del maíz permitió florecer un sinfín de culturas y civilizaciones de Mesoamérica. En la intrincada orografía de México, la diversidad biológica coincide con la diversidad cultural. Hay maíces de tan distintos tipos, colores y tamaños, como pueblos y culturas indígenas. En todo el territorio han evolucionado 64 razas y cientos de variantes que se han adaptado a variados climas y geografías en las que viven 62 pueblos originarios, hombres y mujeres de maíz con sus culturas y sus lenguas. En la sierra nororiental de Puebla, náhuatl y totonacús comparten las montañas del territorio, cultivan maíz y otras plantas en laderas y pequeñas planicies. El maíz en náhuatl se le llama taol, nuestro sustento que genera movimiento. La vida campesina gira y se mueve en torno al cultivo y aprovechamiento del taol. El maíz es deidad, es la materia con que los dioses hicieron a los primeros hombres y mujeres, es la razón del calendario agrícola y festivo. Es tan profunda la relación de los indígenas con la madre tierra que los totonacús llaman al cuerpo Tiyat, Liway, tierra, carne. Tiyat significa tierra, nuestra madre que nos alimenta, y Liway, nuestra carne, que está hecha de maíz, frijol, chile y de todo lo que da la tierra. Los náhuatl y totonacús son hijos de la tierra y de la milpa,
La palabra milpa proviene del náhuatl mil, que significa parcela sembrada. Muy bien, como te podrás dar cuenta, nuestro país es una gran riqueza. Hoy conocimos más de lo que es nuestra cultura, de lo que es el maíz y todo lo que llega a tu mesa gracias al trabajo de muchos mexicanos que se dedican a ello. Gracias, espero que esta clase libere todas tus dudas, que puedas hacer muy bien tu tarea. Nos vemos en la siguiente clase, en el siguiente tema. Se despide de ti tu Miss Pili y te sugiero te suscribas a mi canal. Hasta pronto, bye bye.